son las 11:35. Entonces, te escuchamos. Haz como si estuviese sustentando. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Velandia González, docente del área de Ciencias Sociales, estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Tecnológica. Estoy acá con el propósito de realizar mi sustentación de tesis de grado y trabajo de grado, el cual tiene como título el análisis comparativo de las prácticas docentes en el contexto de la pandemia por COVID-19, caso de las instituciones educativas de Aguas Prietas y Colegio San José de Turbaco. El orden, el contenido de mi sustentación está organizado de la siguiente manera. Primero, el problema. Segundo, la justificación. Tercero, objetivos. Cuarto, marco de referencia. Quinto, metodología. Sexto, resultados. Y séptimo, discusión y conclusiones. Iniciamos con el problema. El problema de mi tesis de grado inicia con la inquietud debido a que en el año 2020 inició un proceso, una crisis a nivel mundial en el mes de marzo. Esta crisis fue debido a la situación que se presenta a nivel de salud de la pandemia del COVID-19, un virus que afectó a todo el mundo y que generó una emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria trajo como consecuencia de que una de las principales situaciones de contagio era la aglomeración de las personas. Por tal forma, los gobiernos, específicamente el gobierno colombiano, comienza a determinar unas medidas de contención para que esta pandemia, este virus, no inicia un contagio masivo en la población y genera unas medidas de higiene, uso de elementos de protección personal y sobre todo el aislamiento social. Esto trae como consecuencia el inicio de una cuarentena preventiva obligatoria que hace que la parte educativa tenga unas consecuencias debido a este proceso, ya que a partir del mediados del mes de marzo, más o menos por ahí 17 de marzo, se declara la cuarentena y las instituciones educativas tienen que cerrar, no pueden atender a estudiantes de manera presencial y determinan a través del mismo gobierno establecer algunas normas para que este servicio educativo no termine allí, sino que se pueda seguir a través de ciertas medidas que estableció el gobierno para las instituciones tanto públicas como privadas, generando de ese modo unos desafíos en la práctica docente. Por tal razón, yo como estudiante de la universidad y viendo que podríamos hacer una investigación a partir de toda esta problemática, buscamos a través de las dos instituciones en las cuales laboro hacer unas diferencias y similitudes de las prácticas docentes realizadas por los profesores durante la cuarentena generada por la pandemia del COVID-19
en las instituciones educativas de Aguas Prietas y el Colegio San José de Turbaco. Básicamente, como lo habíamos dicho, la idea es mirar cuáles fueron esas prácticas docentes desde el punto de vista de las dimensiones, como lo dice el autor, el autor bueno, los autores o la parte de la literatura, otros autores que en el caso de Fierro, Fortell y Rosas, ellos establecen que las prácticas docentes deben tener en cuenta 6 dimensiones, las cuales son la dimensión personal, la dimensión institucional, la interpersonal, la social, la didáctica y la valorativa. Esta revisión de evidencia empírica es muy pobre sobre el aporte de las prácticas docentes de manera remota, y por esa razón vamos a través de esta investigación a conocer cuáles son esas prácticas a nivel de la parte pública y de la parte privada. Mirar qué elementos son relevantes y luego hacer unas mejoras ante esta problemática que todavía persiste. ¿Cuáles son los objetivos? Estos objetivos los tenemos de manera general y específica. En cuanto a la manera general, nuestro objetivo es analizar comparativamente las similitudes y diferencias de las prácticas docentes realizadas por los profesores en la cuarentena generada por la pandemia del COVID-19 en las instituciones educativas de Aguas Prietas y el Colegio San José de Turbaco. Primero, realizaremos una descripción de estas prácticas de los profesores durante la cuarentena generada por la pandemia del COVID en las instituciones que acabamos de mencionar. Luego que hagamos esa descripción de esas prácticas, se reconoció unas similitudes y diferencias en estas mismas, y el tercer objetivo específico es trazar lineamientos a modo de recomendación para mejorar las prácticas docentes que se realizan en la institución de Aguas Prietas y el Colegio San José de Turbaco. En este orden de ideas tenemos los antecedentes. Es bueno establecer que como es una situación que se presentó en un contexto muy cercano, sí hay literatura sobre el mismo, pero se está creando mucho más sobre la misma. En mi trabajo tuve en cuenta, por ejemplo, el trabajo de Cruz y Benítez sobre la crisis también puede promover el aprendizaje, impacto del COVID-19 en prácticas docentes, la educación superior en América Latina y del Caribe, efectos, impactos y recomendaciones. Tenemos los cambios e innovación en la práctica docente durante la crisis del COVID-19, Herrero Flores, y el COVID-19 y las brechas educativas. Dentro de este mismo marco de referencia hacemos alusión a Montessori, a la enseñanza de este tipo, debido a que busca ante todo que el estudiante está enfocado a las estructuras cognitivas y desarrollo social, donde el estudiante se basa en su propio interés y habilidades para aprender. También tenemos como referencia a Medina y Salvador. En su libro de didáctica general sugiere que la teoría cognitivista, artística, comprensiva y sociocomunicativa de algunos teóricos asociados a esta teoría, como el caso de Ausubel y Brunner. También relacionamos la palabra enseñanza. Sabemos que la enseñanza es la base de todo el proceso. Buscamos enseñar a los estudiantes
Y tenemos en cuenta los aportes de Hirsch y Palamides. Señala que la actividad que busca, la enseñanza es una actividad que busca favorecer el aprendizaje. También es muy importante dentro de estas definiciones el concepto de práctica docente, que según Fierro, Fortel y Rosas, que es una de las referencias que más, que más tengo en cuenta en esta investigación, es el trabajo del maestro. El trabajo del maestro está situado en el punto en que se encuentra el sistema escolar y los grupos sociales particulares. En este sentido, su función es mediar el encuentro entre el proyecto político educativo estructurado como oferta educativa y sus destinatarios. O sea, ¿qué hago yo para que ese conocimiento llegue a los muchachos como tal? Y para eso se tienen en cuenta, como ya había mencionado anteriormente, las dimensiones, que son la dimensión personal, didáctica, valoral, interpersonal, social e institucional. Dentro de este marco de referencia también tenemos un marco legal, el cual nos manifiesta, como ustedes pueden observar, cada uno de los decretos, leyes, resoluciones que el gobierno tuvo en cuenta para determinar cada una de las directrices y medidas, como por ejemplo nuestra Constitución, a través del título primero y segundo, que plantea y garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación. Y luego los decretos y resoluciones que surgieron debido al problema de la pandemia, comenzando por el decreto 417 que declara el estado de emergencia a nivel nacional, luego las directivas, la directiva 5 del 25 de marzo, donde se implementan estrategias de trabajo académico en casa, porque así se llama digamos así, la estrategia nacional de la educación, trabajo en casa, trabajo académico en casa, con la ayuda de los padres de familia. Tenemos la Ley General de Educación, que es nuestra Biblia, digámoslo así, nuestra guía, ¿sí? Donde establece el artículo 77, la autonomía escolar y los límites fijados por la presente ley y el PEI hacia alineamientos que pueda establecer el Ministerio de Educación. Tenemos el decreto 491, el cual adopta medidas de emergencia para garantizar la prestación del servicio. Tenemos la resolución 385 que declara el estado de emergencia sanitaria y el 660 que establece las relaciones habla sobre el calendario académico. En ese momento el calendario fue cambiado, fue modificado para poder prepararnos en ese momento la, eh, para la emergencia sanitaria y el nuevo modelo que debíamos desempeñar para poderle brindar el servicio educativo a los estudiantes. Bueno, en cuanto a la metodología, básicamente la investigación que yo realicé es una investigación de tipo mixta, donde se plantean aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Estos aspectos, para desarrollarlos, se realizó una encuesta y también se llevó a cabo un instrumento o entrevista. En cuanto a la encuesta, se aplicó al total de la población de ambas instituciones, como ustedes pueden ver en el cuadro. La institución educativa de Aguas Prietas con un total de 9 docentes y el Colegio San José de Turbaco con un total de 15 docentes, para tener una población de 24 docentes, siendo Aguas Prietas la menor cantidad de docentes como tal. Aguas Prietas es la parte pública y el Colegio San José de Turbaco el sector privado. En cuanto a la confiabilidad de esta encuesta, se tuvo en cuenta
se realizó un instrumento que se llama Alpha de Cronbach, en donde se estableció una confiabilidad alta. Dentro de la encuesta se tuvo en cuenta, o sea, se estableció tipo Likert, donde se establecían unos parámetros del 1 al 5 para que los docentes dieran su opinión sobre una serie de preguntas sobre cada una de las dimensiones que anteriormente estuvimos mencionando. Y la entrevista se hizo a nivel de una entrevista de grupo focal, se hizo de manera virtual a través de la aplicación Zoom y se estableció a través de una serie de preguntas, se establecieron conclusiones de la misma. Este proyecto se realizó en 3 etapas. La primera etapa se realizó, bueno, las prácticas docentes realizadas por los profesores durante la cuarentena generada por la pandemia en las 2 instituciones. Aquí se realizó lo que fue la encuesta y la entrevista del grupo focal. Primero se realizó la encuesta y después que se hizo el análisis de la encuesta, se realizó lo del grupo focal. En una segunda etapa, se establecieron las similitudes y diferencias. Para esto se agotó por medio de tabulación, graficación y descripción de las encuestas a través de similitudes y diferencias. Y por último, se establecieron unos lineamientos de modo de recomendación para mejorar las prácticas docentes que se realizaron en ambas instituciones. Se contrastó los resultados de los referentes teóricos sobre prácticas docentes en la institución de Aguas Prietas y Colegio San José de Turbaco. A continuación tenemos los resultados de la encuesta de la institución educativa de Aguas Prietas. Como ya les había comentado, esta es una institución de tipo pública y además es rural. Queda ubicado en la zona rural del municipio de Turbaco. Como podemos ver, teniendo en cuenta cada una de las dimensiones, estas arrojaron como resultado que los docentes de esta institución tuvieron un mayor puntaje en la dimensión valoral y la dimensión didáctica. Y tuvo un porcentaje mucho más bajo en la interpersonal, que es la más baja, y la institucional. Ustedes pueden ver, la valoral fue de 4,52 y la didáctica, que fue la segunda más alta, 3,99. Y la más baja fueron la institucional con 3,56 y la interpersonal, que fue la más baja de las dos, con un promedio, o sea, casi todas las dimensiones tuvieron en general por debajo de 3 puntos. La única que estuvo por encima fue la valorar, que tuvo 4,52. Acá tenemos los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión, en cuanto a las dimensiones, que podemos ver que la que tuvieron mayor puntuación fue la valoral y la institucional. Y las que tuvieron menos fue la interpersonal y la personal. En este caso, todas estuvieron por encima de los 4 puntos. Aquí podemos establecer la comparación de ambas instituciones. Podemos establecer que no se presentó ninguna similitud en ninguna de las dimensiones, sobre todo porque la dimensión de Aguas Prietas estuvo toda por debajo, bueno, entre 3 puntos y 3,99. En el Colegio San José de Turbaco tuvo un mejor comportamiento. Casi todas estuvieron por encima de 4 puntos, hasta la valorar, que tuvo 4,8. En relación con la institución educativa de Aguas Prietas.
La dimensión que presenta mayor cercanía es la valoral. En ambas instituciones se presentó puntaje más alto en esa misma dimensión. La dimensión interpersonal fue la menor puntaje de las dos instituciones. Todos los puntajes de la institución de Aguas Prietas, como ya lo había mencionado, están por encima del rango de 3 y menos de 3,9. Resultados. Similitudes y diferencias de los grupos focales. Los grupos focales, como ya lo había mencionado, se realizó una entrevista teniendo en cuenta unas preguntas de acuerdo al proceso que estamos estudiando, que son las prácticas docentes, y podemos establecer que los docentes, tanto en Aguas Prietas como en San José de Turbaco, vieron esta situación como un reto, ya que fue un cambio radical de todas las prácticas prácticamente que estábamos haciendo, ¿no?, en nuestro quehacer pedagógico, en nuestro trabajo en las escuelas de manera presencial, y esta situación generó un gran reto porque pasábamos de una presencialidad a una virtualidad. En cuanto a este proceso, vemos que fue una lucha de día a día para poder ponernos en contacto con esos estudiantes. También en cuanto a las similitudes, se dio el gran problema de la conectividad, tanto en Aguas Prietas como en el Colegio San José de Turbaco. El problema de la conectividad fue constante en el caso de Aguas Prietas, y en el caso de San José se presentaron muchas dificultades iniciando por el internet. También se habló un poquito de lo que es la energía eléctrica. Si no había internet, si era época de lluvia, en cualquier momento se podía ir la energía. También se dio mucha similitud en la parte de cómo adaptarse al nuevo modelo que fue la educación en casa, cómo planear, cómo adaptar toda esta estrategia a lo que se estaba requiriendo. Por ejemplo, en el caso del Colegio San José, la parte de la formación, de la capacitación, de la misma manera de la institución educativa de Aguas Prietas. Bueno, en cuanto a los consejos a los directivos de la institución, en cuanto a las similitudes, ambos concuerdan en el que debe haber un mayor compromiso. En el caso de la institución educativa de Aguas Prietas, del directivo docente, y también en el caso del Colegio San José. Acá dice, por ejemplo, el Colegio San José dice que la totalidad de los docentes manifestó mayor acompañamiento durante los procesos, lo cual es vital, muy, muy importante. De la misma manera, el Colegio San José de Turbaco. En cuanto a las diferencias, podemos establecer que, por ejemplo, en el caso de Aguas Prietas, debido al problema de la conectividad, no se pudo trabajar la parte de plataformas virtuales. En cambio, en el Colegio San José, ya que este colegio queda en la zona urbana de Turbaco, había una mayor facilidad para utilizar plataformas, y por tal razón fue un elemento que se aprendió a utilizar y a aplicar. En el caso de Aguas Prietas,
tocó fue investigar, leer y buscar otros medios para poder llevar la información a los muchachos. Incluso tocó crear guías físicas para poderles enviar a los muchachos que no tenían conectividad. En cuanto a los padres de familia, comprometidos al proceso. En cambio, en el Colegio de San José faltó más comunicación con los estudiantes. En cuanto a la parte de la comunicación, perdón, se estableció una comunicación en los dos sentidos, tanto sincrónica como asincrónica. En cambio, en Aguas Prietas fue ante todo asincrónica. En cuanto a los compromisos y responsabilidades de la labor docente, vemos que la responsabilidad fue una responsabilidad que tenía que ver mucho con nuestro profesionalismo como docentes. Y en el Colegio San José se miró mucho lo que fue la innovación y la creatividad. En cuanto a los consejos para mejorar la práctica docente, en el caso de Aguas Prietas, nos hablaron mucho sobre lo que es el trabajo en equipo, pero se debía tener mucho más contacto con él. En cuanto a San José, se deberían mejorar las comunicaciones con el estudiante y los padres, debido a que los padres son, en este caso, si antes eran muy importantes para el proceso, ahora son primordiales porque son los que van a estar en la casa con los muchachos. Bueno, en cuanto a los resultados, seguimos estableciendo también lineamientos a modo de recomendación para mejorar las prácticas docentes que realizan los docentes en el caso de la institución educativa de Aguas Prietas y el Colegio San José de Turbaco. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar, el gobierno debe ser garante del derecho a la educación y establecer alianzas con la Secretaría de Salud para mejorar las condiciones de las instituciones para lograr una mejor calidad en cuanto a la educación que corresponde. En cuanto a las directivas de las instituciones educativas, se recomienda primeramente identificar a través de un diagnóstico y una contextualización de la población estudiantil y saber qué estudiantes manejan recursos tecnológicos y qué estudiantes manejan solamente, no los manejan y por lo cual no pueden tener la educación que necesitamos en este momento. También capacitar al personal docente, que es importante. A veces se crean muchas medidas, pero lo que se necesita en el momento, que es que el docente aprenda a utilizar las herramientas y la virtualidad, es fundamental. Capacitar, no solo capacitar a los profesores, también hay que capacitar a los muchachos, porque utilizar estas herramientas necesita un nivel básico en tecnología, y eso es lo que a veces adolecen estos muchachos. Sensibilizar a los estudiantes de que esta educación en casa es muy autónoma y se debe tener mucha responsabilidad. Dotar de programas y equipos a las instituciones. Las instituciones últimamente, en gobierno anterior, fueron dotados de algunos elementos, pero ya ha pasado 3, 4 años de los gobiernos anteriores y no se han, digámoslo así, renovado estos equipos, y mucho menos colectividad en las instituciones públicas. En cuanto a la infraestructura, también, sobre todo las instituciones educativas de carácter público, crear espacios
para que los muchachos en un futuro próximo puedan regresar al colegio y tener esos protocolos de seguridad. Allí es muy importante lo de la Secretaría de Salud, que nos puede ayudar a que estos protocolos se realicen. También se propone a que se deben utilizar plataformas como por ejemplo Blackboard, Meet, Zoom, Teams y cualquier otra plataforma que nos pueda ayudar a crear la educación, proporcionar la educación a los muchachos como corresponde. Dentro de esas medidas también está reducir el número de estudiantes por grupo para poder dar la educación de manera que, de una educación segura, de manera que los muchachos no tiendan a tener un contagio. También es probable que existan temas en los que sea más conveniente y significativo para los alumnos la experiencia en el aula, por lo que resulta imperativo buscar nuevas estrategias. O sea, si muchas veces era muy complicado mantener la motivación de los muchachos de manera presencial, es significativo e muy importante mantener también esa motivación en la educación virtual y mucho más ahorita con lo de la alternancia. Docentes, recomendaciones: reajustar los contenidos, priorizarlos, planificar la enseñanza, utilizar todo lo que es la dimensión didáctica para no estar improvisando, generar estrategias y actividades que permitan reducir la sensación de no contacto y deshumanización del acto pedagógico, sensibilizar a los estudiantes en el sentido que la comprensión es similar presencial o remota. Es un reto bastante importante. Informar a los estudiantes previamente y en la primera sesión la manera en que se desarrollan las actividades académicas. Apoyarse en presentaciones como Prezi y otras más. Motivar a los muchachos que mantengan las cámaras abiertas, que hagan preguntas constantemente, que presenten inquietudes, activen su micrófono. Realizar una docencia reflexiva, autoevaluativa, retrospectiva, utilizar presentaciones en PowerPoint, en otro tipo de programas, llegar a acuerdos permanentes en las estrategias, metodologías y tiempos, producir un efecto positivo en el aprendizaje de los muchachos, tratar de mirar mucho el contexto del muchacho, del estudiante, para que él realmente tenga en cuenta que la educación se está formando para la vida. En cuanto a los estudiantes, generar una actitud positiva hacia este aprendizaje. Muchos se han desmotivado debido a que están en la casa estudiando. Realizar un aprendizaje reflexivo, como ya habíamos comentado. Llegar a acuerdos con los muchachos en cuanto a estrategias, metodologías, tiempos. Mantener una actitud con los compañeros y un trabajo cooperativo, en la medida en que la situación del COVID nos lo permita. Conclusiones. La situación del COVID fue algo que se generó, un problema sanitario que se generó y que a todos nos cogió de una manera totalmente improvista. Nadie estaba preparado para una situación como esta y los desafíos fueron muy grandes y los cambios mucho más, y nos tocó irnos adaptando poco a poco, lo cual nos generó una serie de retos, sobre todo en un proceso que ya veníamos aprendiendo, pero no queríamos de pronto entrar de lleno, que fue en el manejo de las tecnologías. Y esas tecnologías aplicarlas realmente a la enseñanza y al aprendizaje, generando una motivación a los muchachos.
hay un gran problema. El problema es que el gobierno establece unas medidas donde el Internet es un elemento muy importante para poder llevarle la educación a los muchachos, pero el país no estaba preparado en ese sentido, no estaba preparado en cuanto a conectividad. Y todavía es la hora y no estamos preparados para ello. Apenas se están dando algunos pasos para mejorar lo que es la conectividad. Y eso nos ha generado, bueno, nosotros como país tercermundista tenemos todavía grandes brechas en cuanto a la parte tecnológica, creando un regazo en ese sentido y un trauma, sobre todo lo que se dio en las primeras etapas. Sabemos que en un momento va a regresar la normalidad y ya las tecnologías ya llegaron y al llegar y al aplicarse debemos seguirlas utilizando y debemos mejorar y debemos saber cómo aplicarlas, y es muy importante lo que el gobierno puede hacer para mejorar esto. Se evidenció un mejor desarrollo y adaptación en la educación privada, el Colegio San José de Turbaco, aunque es una institución de pronto que a nivel socioeconómico no es estrato 6, pero sí manejaba un estrato 2 y 3, y había mayor posibilidad de generar una educación virtual, porque los padres, si no manejaban computador, podían manejar un celular, a diferencia de la institución educativa de Aguas Prietas, que es de carácter público, que no tenía esa preparación, ni mucho menos en la zona rural tiene grandes problemas de conectividad. En cuanto a los docentes, supieron afrontar la situación y salieron fortalecidos. La actitud fue la mejor. Los docentes lograron sacar adelante este modelo, pero hay muchas cosas que mejorar. La capacitación es muy importante, capacitar a los docentes para que se pueda optimizar todo este proceso. Los roles se ajustaron y se deben seguir ajustando, tanto de docentes, estudiantes, padres y directivos. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi sustentación de mi tesis de grado, profesor Gonzalo Velandia. Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Gonzalo, mira, en general, yo creo que lo que va bien, que lo hiciste bien, te pasaste 7 minutos del tiempo. Recuerda que la idea, esto no es tan estricto, pero la idea es que tú puedas organizar un discurso. No quites la lámina porque tengo que hacer tus observaciones lámina por lámina, Gonzalo. Ah, ok, sí, señor. Entonces, a pesar de que te pasaste de 7 minutos, yo te dejé porque quería mirar hasta qué punto llegabas. Hay muchas cosas que se pueden cambiar fácilmente y hay otras que son un poco más complejas. Entonces te voy a explicar, si me pones las láminas nuevamente, dónde deberías hacer cambios que te van a ayudar a hacer las cosas más rápido. Usted me dice, ¿ya lo está viendo, doctor? Aún no. Ah, bueno, entonces me parece igual que me salí. Es que esta plataforma no la manejo. Pero si tú tenías ahorita la presentación, vuélvela a poner. Sí, eso es lo Compartir pantalla y ya. ¿Listo? Ya, ahora sí. Ahora sí, sí, señor. A mí en estas primeras láminas, en general cuando arrancaste, el único comentario, y tú lo vas a ver en el video, el único comentario que tengo cuando arrancaste es que arrancaste muy lento. Cuando arrancaste estabas como, imagino, estabas un poco temeroso. Sí, señor. Trata de arrancar a un ritmo. Después adquiriste el ritmo apropiado. A mí no me preocupan estas primeras láminas.
Imagínate que tú entre el problema, la justificación, los objetivos, el marco de referencia y la metodología, te demoraste 17 minutos. Ahí debieras demorarte 15, o sea que lo hiciste bien. O sea que la demora más grande que tuviste, la tuviste en los resultados y en las conclusiones. Tienes que corregir ahí en el 7, tú no hiciste discusión. Entonces, al no haber hecho discusión, no puedes poner ahí discusión, porque después te van a pedir la discusión. Entonces, esa parte 7 que dice discusión y conclusiones, cámbiala y pon lo que tú pones, conclusiones y recomendaciones. ¿Ya? O sea que yo, el discurso tuyo, hasta la metodología, lo veo bien. Vete hasta la metodología. Bien, deja solo esta lámina. Esta lámina, esta es la única que vas a dejar. La otra que explica las fases, quítala. La siguiente, que es la lámina 12, quítala. Aquí hiciste bien la explicación, esa la debes quitar. No la quites ahora, tú la vas a quitar con tiempo. Estoy explicándote para que sepas que hay cambios hay que hacer. Lo importante es que anotes ahí que yo sugiero que la lámina 12 se quite. Vuelve a la 11. Bueno, la metodología la explicaste bien por el lado cuantitativo, pero cuando llegaste al lado cualitativo no dijiste nada. Porque cuando uno dice que la metodología es mixta, tiene que decir por qué es cuantitativa y por qué es cualitativa. Dijiste bien lo cuantitativo, pero lo cualitativo lo pasaste por alto. Ya. El alfa de Cronbach no es un instrumento. Dijiste que era un instrumento. El alfa de Cronbach es un estadístico que te permite a ti medir la confiabilidad de la información que se recoge con el instrumento. Sí, cierto. Listo. Entonces, sigue. A mí me parece, sigue, en los resultados. Si vas a dejar la regla de que los que tienen puntaje más bajo están en rojo, como lo tienes en la lámina siguiente, en la 14. En la 14 tienes en rojo los más bajos. Entonces en la anterior también tienes que poner en rojo los más bajos. Y si tienes en la 14 que el más alto lo tienes con color verde, en esta también el más alto tienes que ponerlo en color verde. ¿Ya? Tienes que unificar tu mensaje. Ok. Ahí hay dos situaciones. Si tú me pones a escoger a mí, yo quitaría estas dos láminas y me quedaría con la del análisis comparativo. ¿Ya? Pero tú puedes dejar estas dos láminas si lo haces rápido. ¿Sí me entiendes? Tú puedes dejar estas dos. Me centro más en lo comparativo. No, escúchame bien. Sí, o quitas las dos láminas individuales y te quedas con la comparativa, o dejas las dos láminas individuales, pero lo tienes que decir más rápido para que no pierdas tanto tiempo. Yo quitaría estas individuales y me quedaría con la comparativa. Tú tienes una lámina que es la 15, que es comparativa. Sí. Pon la 15. Esta. Pero entonces ahí dices cosas que son ciertas y dices cosas que no son ciertas. Dijiste, por ejemplo, que no hay ninguna similitud. Y eso no es cierto. Porque si tú analizas en los dos colegios, la dimensión mejor valorada es la dimensión valoral. ¿Eso a ti no te parece que es una similitud? Entonces, si tú crees medio, no es por el promedio. Entonces, cuando te ubiques en esta lámina, arranca desde lo más general.
¿Qué es lo más general ahí? Arranca desde lo más general. ¿Qué es lo más general? Lo valorativo. No, mira la gráfica. ¿Qué dice la gráfica? ¿Y cuál es el comentario más general que tú puedas hacer? Si tú analizas esa gráfica, compara dimensión por dimensión, la personal, la interpersonal, la social, la institucional, la didáctica, la valoral, y la última, ¿cuál es? La última es la valorar, la total. El total. ¿No te parece que el total es lo más general que tú puedes decir? Claro, sí, señor. ¿Y qué es lo que dirías ahí como un punto? Esto se está grabando, no te preocupes. Lo importante es que pongas la atención. Sí, Yo señor. arrancaría diciendo, en esta gráfica se observa que la institución educativa, la del color zanahoria, ¿cuál es? Colegio San José, San José, sí, señor. obtuvo promedio significativamente superior que el promedio del Colegio Aguas Prietas. ¿Quién te dice eso que estoy diciendo yo? El promedio, el último. ¿Y lo ves? Y dice que el promedio de la una fue 4.54 y la otra fue 3.81. Y luego comparas dónde hay similitudes y dónde hay diferencias. ¿Dónde hay similitudes? Que la dimensión valoral fue la mejor calificada para ambos. ¿Dónde hay diferencia? Por ejemplo, ¿cuál es la más baja? ¿Cuál es la más baja en San José? La más baja en San José es la... Aquí está la Ahí 415. no lo puedes ver. Ahí te queda difícil. Ahí te queda difícil. Está en la anterior. Mira en la anterior. En la lámina anterior. Aquí. Es ¿Cuál es la la más baja ahí? interpersonal. La Interpersonal es la interpersonal. 415. ¿Y cuál es la más baja en el otro? En el Aguas Prieta. Creo que también la interpersonal. La interpersonal Entonces, esos son aspectos similares. En similar. ambos casos, en ambas instituciones, tanto la dimensión mejor valorada es la valoral como la que hubo peores resultados, lo cual indica que hay elementos similares en el impacto del COVID y de la cuarentena sobre ambos procesos. Obviamente, el promedio indica que los profesores del colegio privado han sentido más efectos, han sentido más golpeados, han tenido más dificultades que los profesores del colegio privado. Pero en general, el efecto es muy común en ambos casos. Por eso creo que estas dos láminas iniciales las deberías dejar. Pero tienes que saber, Gonzalo, vuelve a la comparativa, que no tienes que decir todo. Di lo más importante. Lo más importante que en el promedio, el Colegio San José tiene más promedio que en el otro. Que las dimensiones comparativamente mejor valorada para ambos colegios es la valoral y la peor valorada es la interpersonal. Él trata de ser muy preciso porque tú no estás para decir lo que dice la gráfica, tú estás para traer los principales resultados. ¿Ya? Tú puedes dejar esta y dejar las otras dos. Lo importante, Gonzalo, es que unifiquen los colores de la que está en la 13 con la que está en la 14. ¿Ya? Y si abajo tienes una leyenda para ayudarte, trata de dejar ahí las ideas más centrales. Sigue. Tu problema comienza con estas tablas. Esa tabla no te la entiende nadie. Si vas a dejar esa tabla, es mejor mostrar las tres primeras filas. Pero recuerda, Gonzalo, que ya tú hiciste una categorización. ¿Dónde dejaste las categorías? Porque tú tienes ahí todo lo que sacaste de los grupos focales. Y no se trata de que coloques todo lo que dijeron los profesores en el grupo focales.
Se trata de que coloques lo que tú construiste como categoría para un colegio y para otro. ¿Te acuerdas que en el informe sacamos unas categorías para cada colegio? ¿Sí te acuerdas de esas categorías? Gonzalo, dime si te acuerdas o no te acuerdas. Sí, señor. Bueno, eso no lo dijiste en ningún lado y eso es lo que tienes que decir ahí. ¿Ya? Entonces, si tú vas a poner un comparativo, pon de un lado las categorías del colegio Guaguas Prietas, que son como 5 o 6, y pon del otro lado las categorías del colegio San José, que también son como 5 o 6. Y ahí vas a comparar dónde son similares y dónde son distintas. Y nunca pongas una lámina donde no se puedan ver las letras. Tú vas a ver este video y te vas a dar cuenta que esa que tienes ahí, esas letras no te las ve nadie. Y si sigues los cuadros que usaste para la 17, para la 18, para la 19, son cuadros que no lo va a entender nadie, ¿ya? Entonces, ahí hay varias recomendaciones. La primera recomendación es que debes iniciar el resultado de los grupos focales no por lo que dijeron cada uno de los profesores, sino por las categorías que tú construiste, porque de lo contrario hay una inconsistencia entre lo que estás diciendo y lo que escribiste. ¿Sí recuerdas cuáles fueron las categorías? Gonza. Sí. Si recuerdas cuáles fueron las categorías. Bueno, ahora mismo no. Gonza, si quieres yo te las muestro. Bueno, yo no te puedo mostrar porque tú estás compartiendo, pero tú tienes el documento. Y cuando nosotros hicimos el análisis de lo cualitativo, sacamos unas categorías de lo que dijeron ellos. Lo primero que tú tienes que mostrar es cuáles fueron las categorías que construiste de toda la información que está en esa tabla. Sí, señor. Pero necesito saber si sabes qué es lo que yo te estoy diciendo, aunque no recuerdes cuáles son las categorías. De pronto la misma, prof, pero yo sé que esa parte, o sea, cuando yo le envié a usted la entrevista, usted me mandó las categorías. Y están en el texto. No tuviste en cuenta el texto para hacer esta gráfica. Sí, 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 señor. Bueno, listo. Entonces, si tú deseas dejar una lámina como esta, nunca se te olvide que el tamaño de la letra tiene que ser legible. Y segundo, a las láminas de PowerPoint no se les puede poner mucho texto, porque eso molesta al evaluador. Entonces, de las láminas 16 hasta que termines, están todas muy cargadas de texto. ¿Ya? Sigues para que veas que yo tengo razón en esto que te estoy diciendo. Sí, señor. Mira este, sigue. Esta, peor, sigue. Entonces, en esta, no te detengas, porfa, no te detengas en ese detalle específico que contaron ellos de qué tiene que hacer la Secretaría de Educación. No, ahí fue donde te demoraste. No. Extrae las sugerencias generales que ya están en las categorías. ¿Sí ves? No es necesario que te pongas a decir qué deben hacer los secretarios, qué deben hacer los directivos. No, eso no es un resultado. Tu resultado es el zoom de eso, no el detallito de eso. Entonces, ni esta lámina ni la siguiente son resultados. Porque tienes esta y tienes otra. Sigue. Ahí, por ejemplo. Estas dos, estas tres, esas conclusiones también se tienen que sintetizar. Nunca pongas, Gonzalo, en las conclusiones, nunca pongas todos los párrafos en la conclusión. En la conclusión se ponen ideas concretas. Por ejemplo, se concluye que en ambos colegios hubo afectación de la práctica docente por la pandemia. Se concluye que en el colegio de Aguas Prietas hubo un efecto más evidente en los docentes, tanto en la dimensión tal como en la dimensión tal. Se concluye que los docentes del sector privado asimilaron mejor el cambio de modelo. Estas son las conclusiones que tú tienes que sacar.
No puedes sacar conclusiones que son párrafos que hay que leer para saber cuál es la conclusión. Porque una cosa es tu PowerPoint y otra cosa es tu texto Word. O sea, no puedes hacer un PowerPoint con el texto Word. Tú tienes que hacer tu propio PowerPoint. Recuerda las primeras láminas que están allá cuando hablaste del problema. Las que yo ni siquiera te hice observaciones. Allá tienes párrafos. No. No, bueno, imagínate que vas a hacer lo mismo que hiciste allá, pero en la conclusión. Entonces tienes que ser capaz de hacer eso, porque eso es lo que vas a demostrar que ya tú manejas el tema. Esto, te pusiste a leer esto y te demoraste 7 minutos más. Porque aquí está, sigue para que veas. Ya viene el referente. Eso, listo. Entonces, mira lo que tienes que corregir. Tienes que corregir desde que arrancaste los grupos focales. Para mí, no quiero ver tablas ahí. Pero si tú resuelves poner tablas, que sean letras que se puedan entender. De lo contrario, Gonzalo, no vas a ser bien comentado en eso. Los profesores no te lo van a hacer ver. Igual en las conclusiones. Utiliza un esquema que te permita concluir, apréndetela sin tener que poner ese poco de texto. Quiero volver a ver la presentación con estas observaciones que yo te estoy haciendo. Y si quieres que volvamos a hacer otro simulacro, pues lo hacemos, ¿vale? Claro, claro, doctor. Sí. Esta semana te debe llegar ya los resultados y yo te los voy enviando. Ok. Te queda esta grabación para que tú veas, si quieres, mira tu media hora y te das cuenta tú mismo dónde te demoraste y qué debes corregir, ¿vale? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, quedo pendiente de la presentación nuevamente y ya falta poco. Sí, señor, una preguntita, doctor. En cuanto a la evaluación, de pronto puede haber algún